Buen día, nosotros le vamos a explicar sobre nuestro segundo proyecto, que es sobre un sistema de control de temperatura para una incubadora neonatal. Los integrantes son Andrea Michelle Ábrego Martínez, Gabriel Enrique Pérez Romero, Luis Alejandro Ramos Ordóñez, Juan Carlos Hernández Sánchez. En cuanto al contenido que veremos, primero será un resumen de lo anterior visto, el diagrama de bloques, el diseño del proyecto, cálculos de las alarmas y de etapa de potencia, y por último veremos la simulación. La incubadora es un equipo médico que proporciona un ambiente controlado y estable para un neonato que no puede regular su temperatura normal. Nuestro prototipo se basa en una incubadora que brinda el calor mediante el flujo de aire caliente por medio de la convección. La incubadora dispone de un sistema de calefacción que hace circular el aire dentro del habitáculo a una temperatura determinada para conseguir la temperatura deseada. El mecanismo de aporte de calor al neonato es por convección. La circulación de aire es forzada, manteniendo un flujo de aire constante por una turbina o un ventilador. La entrada de aire se realiza a través de un filtro de impurezas. Asimismo, la eliminación de CO2 producidos por la respiración del neonato se realiza por diferentes orificios practicados en la pared de la incubadora. El diagrama de bloques que nosotros teníamos en nuestra simulación anterior, utilizábamos en la etapa de sensado un LM35. Este sensor lo utilizamos por ser lineal y que es fácil de conseguir en el mercado. Su salida debió ser acondicionada para su uso, ya que este tiene un voltaje muy pequeño, nos proporciona un voltaje muy pequeño. Por lo tanto, como este también es como sensible a ruido o señales parásitas, por así decirlo, necesitábamos un seguidor de voltaje a la salida para que éste pueda atenuar todas estas señales que no necesitábamos o que no son las óptimas para que nosotros queríamos. Y luego de esto amplificamos esta señal, por lo que anteriormente dije que la señal es muy pequeña, la que proporciona el LM35. Nuestra ganancia era de 10 aproximadamente. Para la etapa del regulador se utilizó un comparador de ventana, el cual permite saber si el nivel de temperatura está dentro o fuera del límite ya establecido. Asimismo, de no estar dentro de los parámetros que se establecieron, se enciende el ventilador o el calefactor dependiendo de cuál sea la temperatura sensada. Si es mayor la temperatura al rango que se ha determinado, entonces se enciende el ventilador. Pero en cambio, si es menor al rango, entonces se va a apagar el ventilador y se va a encender la resistencia calefactora. La simulación de nuestro proyecto anterior se divide en diferentes partes, las cuales son el sensor de temperatura. Esta etapa del circuito es una de las más principales o más importantes de nuestra simulación, ya que esta es la encargada de convertir el estímulo de calor en voltaje. Utiliza un elemento llamado LM35, el cual es un sensor de temperatura con una precisión calibrada que por cada grado Celsius equivale a 10 milivoltios. Este sensor es capaz de medir la temperatura entre menos 55 grados hasta 150 grados. Por la característica que es una señal de voltaje muy baja, es necesario la amplificación de la señal que proviene de este sensor. Luego está la parte del seguidor de voltaje, que este se utiliza porque la señal del LM35 proporciona una temperatura, un voltaje muy bajo o muy pequeño. Entonces este es muy susceptible a ruidos o señales parásitas, por lo tanto se añade este seguidor de voltaje. Y además esto sirve como un acople entre las partes de mayor voltaje y el sensor. Luego del seguidor de voltaje está la amplificación. Esto se utiliza ya que a la salida del seguidor de voltaje entrega el mismo voltaje que el LM35, es decir, que este voltaje es muy pequeño. Por lo tanto necesitamos una amplificación para que este voltaje sea un poco más grande.
Se utiliza una ganancia de 10 y un amplificador operacional en una configuración de amplificador no inversor. Luego de esto tenemos el comparador de ventana. Un comparador de ventana es la unión de un comparador inversor y un comparador no inversor. Esto es muy importante puesto que permite saber si una señal o un nivel de voltaje está dentro o fuera de un límite configurable y aceptable de voltajes que previamente se han definido por medio de divisores de voltaje que se establecen dichos límites por medio de unas señales de voltaje. Luego de esto tenemos el control del ventilador y el control de la unidad calefactora. Primero, para el control del ventilador, por medio de una etapa anterior que se puede establecer cuándo va a estar o no activo este ventilador, según los lineamientos del motor, debe permanecer encendido cuando la temperatura sea mayor o igual a 36 grados. El control de la unidad calefactora este es igual que el anterior. Por medio del comparador de ventana se determina cuándo esta va a estar encendida o apagada de acuerdo a los límites que ya se establecieron anteriormente. Según los lineamientos de la unidad calefactora, esta debe estar funcionando hasta llegar a una temperatura de 34 grados. Posteriormente a esto, tiene que apagarse o mantenerse apagada. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de en qué momento usted me escucha. El día de hoy tengo el agrado de hablarles acerca del diagrama de bloques del prototipo planteado. Este diagrama consta de la etapa de sensado, la etapa de reguladores, las etapas de potencia, el ventilador y el calefactor. Asimismo, se han agregado alarmas de flujo de área y alarmas de temperatura. En cuanto a la etapa de sensado, se ha optado a hacerla con un LM35, dado que es un sensor lineal, también por su directa relación entre la temperatura y el voltaje. Asimismo, en la etapa de reguladores se ha optado a hacerla con un separador de ventana, el cual definirá los límites inferiores y superiores. En caso de que a una temperatura sobrepase estos límites, se activarán las alarmas de temperatura y las etapas de potencia. En el bloque de etapas de potencia, como ya se sabe, estas se usarán para poder activar dispositivos que utilicen un voltaje mayor al que nosotros estamos ocupando para alimentar el circuito principal, como podría ser el ventilador o el calefactor, que podría usar 110 voltios o 220 voltios. Asimismo, en la etapa de ventilador se ha optado por hacer una alarma de flujo de aire, como se puede observar. Esta alarma lo que hará es verificar de que el ventilador esté encendido cuando nosotros queramos que esté encendido. En caso de que haya una temperatura muy baja y el ventilador no está encendido, nos dará una alarma de que no está encendido, vaya. Ahora mi compañero le explicará la siguiente parte del prototipo. Tengo un buen día, ingeniero. Yo le voy a estar explicando la parte de diseño de prototipo. Nuestro diseño de prototipo, nuestro proyecto está basado en la creación de circuitos que sean el encargado de generar un ambiente controlado para una incubadora. Nosotros utilizamos herramientas de diseño para circuitos como lo que es Proteus y para generar los circuitos que serán necesarios con la ayuda de los elementos que se presentan a continuación, que serían dos LM35, que son sensores de temperaturas encargados de sensar la temperatura ya sea de la cúpula o de la piel. 9 LM324, que son amplificadores operacionales, ya sea para la configuración de amplificador, comparador de ventana o seguidor de línea, que nada más es el encargado de hacer que la señal sea un poco más lineal. Un LM328N, que también es un amplificador operacional, un 4N25 y un MOC 3021, que son octocopladores encargados o que estarán en la parte de la etapa de potencia para el manejo de corrientes un poco más grandes. 3 speakers, que son los encargados de proporcionar alarmas audibles, ya sean las configuraciones
establecidas y un motor que será, bueno, simboliza más bien la turbina que es la encargada de hacer que el aire dentro de la cúpula recircule, además de una lámpara que está simbolizando la parte de la unidad calefactora, que es la encargada de proporcionar un calor a nuestro sistema, y 9 transistores 2N2222 que nada más son los encargados de generar una señal que sea proporcional ya sea al tiempo que debe estar encendido o apagado algún sistema. Resistencias de diferentes valores para las configuraciones de todos nuestros circuitos, además de LED para la visualización de las partes activas. Eso sería en cuanto a los elementos utilizados. Bueno, ya sabiendo los elementos utilizados, podemos explicar las partes que se divide en nuestro proyecto. Nuestro proyecto se puede dividir en las siguientes partes, como lo que es sensor de temperatura de aire. Esta parte está compuesta por un LM35, que es una de las partes más importantes, puesto que es encargado de hacer que un estímulo de temperatura se convierta a un estímulo eléctrico, que será encargado de esa señal en activar o desactivar todas las partes de nuestro sistema. Como podemos observar, este sistema es demasiado importante, ya que si no se realizan estas mediciones de la manera correcta, se estaría haciendo las acciones de manera incorrecta. Por lo tanto, utilizamos un sensor LM35, que este sensor de temperatura puede llegar a alcanzar a medir temperaturas entre menos 55 grados Celsius hasta 150. Además, cada grado Celsius equivale a 10 milivoltios. Este sensor, o en esta parte de nuestro proyecto, en la vida real estaría situado en la parte de la cúpula de la incubadora. Otra parte de nuestro proyecto es el sensor de temperatura de piel. Como ya bien dice el nombre, en la vida real esta parte estaría situada en la piel o cercano al cuerpo del neonato, ya que este sensor se va a encargar de medir la temperatura corporal del paciente. Y al igual que en la etapa anterior, se utiliza un LM35, que ya sus propiedades son básicamente las mismas. Entonces, con la única desventaja de que estos sensores proporcionan un nivel de voltaje bien pequeño, por lo tanto es necesario amplificar y son muy susceptibles a ruido. Por lo tanto, se aplica otra parte de nuestro proyecto, como lo que es un seguidor de voltaje. Este seguidor de voltaje nada más es para hacer que las señales sean menos susceptibles al ruido, y por lo tanto básicamente lo que entre al amplificador operacional en configuración seguidor de voltaje es lo mismo que va a salir, nada más que se obtiene un acople de resistencia haciendo que la señal sea menos oscilante, por así decirlo. Entonces, eso es lo que se encarga esta parte. Luego, aparte de este seguidor de voltaje, tenemos una etapa de amplificación, que es la encargada de que la señal sea amplificada hasta 10 veces. ¿Por qué? Porque la señal que proviene de nuestro sensor de temperatura es demasiado pequeña para que nosotros la podamos aprovechar en las diferentes configuraciones o diferentes circuitos que se van a encargar de activar o desactivar las partes como la turbina o el calefactor. Por lo tanto, es necesario amplificarla, ya que los niveles de voltaje son bien pequeños. Y para ello se amplifica para que las señales sean ya en torno a los voltios y no a los milivoltios. Luego está el comparador de ventana. El comparador de ventana es la unión de un comparador inversor con un comparador no inversor. Este es muy importante, puesto que permite saber si la señal de entrada está entre un rango de voltaje que nosotros aplicamos a las entradas inversora y no inversora de la configuración. Estos niveles de voltaje se pueden llegar a establecer por medio de divisores de voltajes, para que la señal sea un poco más estable. Por ello, nosotros utilizamos también esos
esos divisores de voltaje para establecer nuestros rangos, ya sea límite inferior y límite superior. Y por lo tanto esta señal va a ser proporcional a la temperatura que debe estar activada una parte u otra de nuestro circuito. El control del ventilador, este control de ventilador permanece encendido cuando la temperatura sea mayor a 36 grados Celsius. Este es el control de ventiladores donde está una etapa de transistores que es la encargada de proporcionar esa señal que sea proporcional a cuando el ventilador o la turbina debe estar encendida. Además, el control de potencia del ventilador ya es donde se encuentra un dispositivo de emisión y recepción, como lo que es si no me equivoco, es un fototransistor el que está colocado en esa etapa, el cual básicamente cuando se enciende el LED emisor va a estar haciendo que el fototransistor entre en saturación, haciendo que la corriente circule por él y se va a encender el ventilador o la turbina, haciendo que el aire recircule dentro de la cúpula. Este control de potencia es muy importante puesto que si se utiliza una turbina de alto consumo para que sea un poco alcance revoluciones por minutos mayores, es necesario emplear esta parte del circuito para que no dañe ninguna de las etapas anteriores. Luego está el control del calefactor, que básicamente es donde se encuentra una unidad calefactora que debe estar funcionando hasta llegar a la temperatura de 34 grados Celsius. Acá se encuentran también los transistores, que es el encargado de proporcionar la señal que indique cuándo debe estar activo o desactivado el sistema para el apagado o encendido de la unidad calefactora. Luego está el control de potencia, que al igual que la turbina, es encargado de controlar, bueno, de manejar las corrientes que sean un poco más altas para activar la unidad de calefacción. El autoacoplador que nosotros utilizamos es un MOX 3021, que básicamente es un autoacoplador con salida de fototriac. Y eso serían nuestras partes de nuestro proyecto, los cuales vamos a presentar también en una simulación. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Para la etapa de potencia del ventilador se ha utilizado un optocoplador, ya que este se alimenta con un voltaje un poco más alto que los demás componentes, a excepción de los amplificadores operacionales. También se ha utilizado un motor DC, por lo tanto se necesita alimentarse con una fuente DC. También las resistencias utilizadas están recomendadas por el fabricante del optocoplador, ya que estas se adecúan a las condiciones de funcionamiento que nosotros necesitábamos, por lo tanto no era necesario cambiarlas. Cuando le llega corriente al optocoplador, este se comporta como un switch cerrado, ya que el LED infrarrojo emite luz saturando al transistor o al fototransistor en este caso, y por lo tanto se comporta como un switch cerrado, un circuito cerrado. Para la etapa de potencia del calefactor, también se consultaron las recomendaciones del fabricante para el primer diagrama. Como pueden observar en el primer diagrama que se ve en la presentación, se utilizó un optotriac y un triac con capacitor, pero esto no nos funcionó, ya que en la simulación no se reproducía debido a la sobrecarga del CPU, generada porque la descarga del capacitor determinaba la activación del segundo triac. Por lo tanto, era demasiado para que el CPU se pudiera simular esto. Entonces se optó por otro modelo o otro diagrama donde solo se utilizaba el optotriac. Y ya con este diagrama sí ya nos funcionó. Y cuando le llega corriente o voltaje al optotriac, hace funcionar el calefactor, es decir, enciende el calefactor. Muy buen día, mi nombre es Luis Alejandro, me corresponde presentar lo que son los cálculos de alarmas de temperatura de modo piel. Aquí se utiliza la misma lógica que para la temperatura en modo aire.
Se utiliza un sensor de temperatura, lo que es un seguidor de voltaje, una tapa de amplificación, comparador de ventana y una pequeña tapa de control para la activación de alarmas. La ecuación original del divisor de voltaje se encuentra ahí. Se ha despejado para encontrar una resistencia no conocida. La resistencia es de 1.5 kΩ para ambos casos. Acá la temperatura normal que nosotros hemos utilizado es de 37 grados. Para activarse las alarmas, si se encuentra 37 grados, si se encuentra 3 grados arriba de 37, se va a emitir lo que es la alarma de temperatura alta. Si se encuentra 3 grados abajo de 37, se va a emitir la alarma de temperatura baja. Entonces acá se encuentra 3.9 y 3.5, porque si nosotros colocáramos directamente lo que son 4 y 3.4 voltios, la alarma se va a activar cuando llegue a lo que es a 41 grados, cuando llega a lo que es a 33 grados. Entonces se estaría emitiendo mucho después de que el suceso a preocupar ha sucedido. Entonces se busca que se active justo cuando llegue a lo que es 40 grados y a lo que es a 34. Entonces por eso se ha puesto lo que es una cifra menos. Seguidamente tenemos lo que es el cálculo de ganancia y resistencia de la etapa de amplificación de la alarma de falta de flujo de aire. Acá se utiliza lo que es un amplificador no inversor con ganancia de 10, pero como es un no inversor se le suma un 1, entonces tenemos la salida de un 11. Acá a la salida tendremos lo que es un voltaje de saturación positivo, sería aproximadamente 10.5 voltios. Esta etapa se utiliza como referencia a una entrada inversora de lo que es un comparador en lazo abierto, porque en lo que es donde se encuentra el ventilador tenemos lo que es un switch. Este switch, al estar cerrado, permite que el ventilador se esté girando, y cuando está abierto dispara completamente lo que es el ventilador, y ahí al parar se emite lo que es un voltaje de 12 voltios. O sea, cuando está abierto el switch, tenemos ahí conectado lo que es una salida. Al estar abiertos, para ahí es donde se ven los 12 voltios de la alimentación, y se compara con el 10.5, y al ser este mayor, a la salida y comparado a las abiertos, tenemos lo que es un voltaje de saturación positivo. Con esto se activa, bueno, entra en saturación lo que es el transistor que activará la alarma, y cuando el switch está cerrado se obtiene a la salida de la salida que está conectada ahí un voltaje similar a 0. Entonces este no es mayor a lo que son los 10.5, y a la salida del comparado al abierto tendremos lo que es un voltaje de saturación negativo, entrando en corte lo que es el transistor que activa la alarma. Luego tenemos lo que es el cálculo de resistencia de transistores para la activación de los speakers. Los speakers son las alarmas, y ellos tienen un pequeño LED de diferente color para su identificación. La resistencia del speaker es de 80 ohmios. Los datos del transistor a utilizar son de una IC de 800 mA, una ganancia de 75, y el voltaje a la base que llega de 10.8. El de 11.5 lo que sale, pero se le descuenta lo que es los 0.7 del transistor, o sea, el 0.7 de la caída de voltaje del diodo que se encuentra ahí. Bueno, acá tenemos que para calcular una IC tenemos el 10.8 entre la resistencia del speaker, o tenemos una corriente de 135 mA que es menor a 800 mA, entonces el transistor sin ningún problema puede manejar esa corriente. Luego calculamos IB, 135 mA que es IC, lo dividimos entre lo que es la ganancia, la beta. Lo tenemos 1.8 mA, que es la corriente necesaria para que el transistor entre en saturación, pudiendo manejar lo que es la corriente de 135 mA. Entonces la resistencia necesaria sería el voltaje en la resistencia, que sería 10.8 entre 1.8 mA, que es IB. Tendremos 6 kiloohmios. Seguidamente vamos a presentar lo que es la simulación. Bueno, acá ya tenemos lo que es la simulación. Voy a ir explicando paso a paso. Acá se encuentra lo que es el modo aire, que se encuentra aquí. Bueno, primeramente, como te mencioné, acá tenemos lo que es el sensor de temperatura, seguidor de voltaje, etapa de amplificación. Tenemos lo que es el comparador de ventana con sus respectivos límites superiores e inferiores para los rangos. Tenemos lo que es la etapa de control y potencia. Hemos utilizado lo que es un autotransistor para activar lo que es el ventilador. Se ha optado por este porque como el ventilador, bueno, el motor es DC, entonces no habría como
razón mayor para utilizar lo que es un autotrap, porque este trabaja con corriente alterna. Entonces hizo bien utilizar ese. Para lo que es el control del calefactor se ha utilizado lo que es, si es el autotrap, esta resistencia que es de 200 fue la que se calculó. Se encuentra, Andrea lo mencionará. Vale. Para lo que son estas etapas de puntencia se utilizaron las condiciones de prueba que lo que es en la hoja de datos se nos proporcionó de cada elemento para el MOC 3021 y para el 40N25. Entonces, para lo que es el MOC 3021, que es el autotrack, se nos daban lo que son dos ¿cómo se llama? Dos alternativas a utilizar. Pero dado de que en una utilizamos lo que es un elemento más, no recuerdo bien qué era, pero lo que sucedía es que como estos trabajan según base a un ángulo de disparo y a un determinado tiempo, entonces el simulador no era capaz de estar trabajando todo al mismo tiempo, entonces no podía lograr simularlo. Entonces optamos por esta opción, que es la única forma en la que los rangos, bueno, en la que lo que es el elemento calefactor se activa cuando debe. Acá tenemos lo que es el ventilador. Acá el botón que mencionaba, que si este está abierto se va a emitir lo que es la alarma de falta de flujo de aire. Si está cerrado se va a apagar y se va a empezar a lo que es a rotar el ventilador. Abajo tenemos lo que es abajo tenemos lo que es el modo piel. Está el sensor de temperatura de piel, seguido de resultado de amplificación, comparador de ventana, que están las alarmas de alta temperatura y baja temperatura. Voy a dar lo que es en simular. Vaya. Ahorita estamos sensando lo que es una temperatura de 34 grados. Entonces debería activarse la alarma de temperatura baja. Voy a subirle a 35. En un momento debería de apagarse. Bueno, creo que era 36. Bye. Ahí ya se apagó. 36. Porque es donde se debe de hacerlo. Yo le doy a bajar. Sí. Base. Pero esto se da por lo siguiente. Como pueden notar acá, se debe activar cuando llega a 34. Pero dado que los rangos acá en límite inferior no es exactamente 3.5, sino que es 3.53, este no se activa así. Pero mucho mejor porque así se avisa de neodato que se da una alarma de que la temperatura está bajando y no cuando llega a 34, sino que para que este no se vea expuesto a una temperatura tan baja. Bueno, seguidamente, o sea, si estuviese 3.5 se activará cuando llegara a 34 grados. Pero acá sí está cabal, mira, 3.90. Entonces seguimos subiendo. Ahí en 36 se detiene. Aquí la alarma. Luego seguimos. En 37, 38, 39. Voy a ver acá. Miren, no se ha encendido. Luego llego a lo que es a 40. Y ya se enciende la alarma de alta temperatura con su respectivo LED. En este caso el LED de temperatura baja era uno verde. Y ahora voy a mostrarles lo que son la alarma de falta de flujo de aire. Acá voy a hacer un poquito. Vale. Por ejemplo, si yo presiono el botón, se detiene y se activa lo que es la alarma con su respectivo LED rojo. Si por ejemplo yo presiono el botón, se apaga la alarma y en unos momentos empieza a rotar lo que es el ventilador. Acá el ventilador se enciende cuando llega. Perdón, me he equivocado. Estamos en 36.
activado. Sí. Cuando está en 35 es que ninguno de los dos, tanto el elemento calefactor como el ventilador, están encendidos. Ahí está. Bueno, bajo de 34, acá es cuando se enciende lo que es el elemento calefactor. Ahí ya está encendido. Y eso sería todo con respecto a la simulación. Muchas gracias.